Buenos días. Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Y ahorita empezamos. Vieron el mensaje que les puse por ahí de la tabla periódica, ¿verdad? Necesitamos tener una tabla periódica a la mano para ver el tema de hoy. El tema de hoy se llama asignación de números de oxidación, que es básico para luego nosotros poder nombrar bien los compuestos. Si no sabemos asignar bien los números de oxidación a los elementos que forman un compuesto, yo no le podré dar el nombre correcto al compuesto. Entonces es muy importante este tema, ¿no? Vamos a esperar un momentito que entren los demás. Vayan poniendo su asistencia, por favor. Dos minutos más, iniciamos. Bien, vamos a iniciar entonces. Como les decía, hoy vamos a ver el tema de asignaciones de números de oxidación. Les voy a compartir mi pantalla de Classroom. Bien, aquí en la parte final tengo ya asignado lo que es un video y una tarea que van a hacer ustedes sobre este tema. Para ver este tema vamos a hacer uso de nuestro libro que publicamos aquí electrónico, que no le hemos dado mucho uso, pero en este tema sí lo vamos a aprovechar. Le dan aquí al libro de química, se despliega y es un libro pues algo extenso, marca aquí como 414 páginas. Necesitamos nosotros agarrar la sección de aquí para movernos más rápido, porque necesitamos ir alrededor de la página 240. Entonces me voy moviendo hacia abajo y ahí va moviéndose el cursor de las páginas, ¿no? Voy a llegar hasta la 240. Bien, antes de la 240 está aquí. Está esta parte, en la página 236. A partir de la 236 viene aquí un pequeño texto que les voy a pedir que ustedes lean de manera ya individual con más tiempo. No se admito a estos alumnos. Hay que leerlo bien esto, tratar de poner las reglas más importantes sobre cómo se asignan los números de oxidación. Aquí están las reglas, estas que están aquí con puntos, en la página 237. Entonces, a partir de la página 236 les recomiendo leer página 236, 237
¿sí? Y aquí en la página 238 vienen ejemplos de cómo hacer esa asignación de números de oxidación. Ahorita lo vamos a explicar más con el video que les voy a proyectar, pero sí quiero que tengan como base ustedes, ante alguna duda, voy a esta sección del libro para revisar las reglas, ¿no? Esas reglas pues prácticamente necesito aprenderlas para poderlo hacer. Entonces, de la página 236 a la 239 están las reglas y están ejemplos de cómo se resuelven, ¿no? Tomen nota de eso porque eso lo van a tener que tener ahí de apoyo. Y esta actividad 2 que viene aquí es la tarea que van a tener el día de hoy, ¿ok? Entonces, vamos a ir primero a la explicación del video para que vean ustedes cómo se aplican todas estas reglas que después van a pasar ahí a su cuaderno para que las tengan presentes, ¿no? Bien, entonces voy a quitar aquí del libro y vamos a ir al video. Como les decía al inicio de la clase, si nosotros no sabemos asignar números de oxidación, por lo tanto no voy a saber cómo nombrar los compuestos. Entonces es muy importante entender cómo se asignan los números de oxidación. Hay que tener por ahí a la mano la tabla periódica para que hacer referencia a lo que va a ir diciendo esta maestra, ¿no? Bien, vamos a ir al video y les comparto el audio. Hola chicos, muy buenos días y bienvenidos a una nueva clase. En la clase de hoy vamos a aprender a calcular los números de oxidación, puesto que son muy importantes para luego saber ajustar por el método del ion-electrón, es decir, para ajustar las reacciones redox. Entonces, empecemos. Los números de oxidación de los elementos que no están combinados y que se encuentran en su estado fundamental, su número de oxidación va a ser 0. Os lo escribo y os pongo ejemplos. Entonces, elementos en su estado fundamental o sin combinar. Por ejemplo, solamente el hierro, así tal cual como está. Su número de oxidación, 0. Lo ponemos aquí arriba. Otro más, por ejemplo, la molécula de cloro, el cloro molecular. También tiene número de oxidación 0. El oxígeno molecular, también número de oxidación 0. ¿Vale? Los que solo tienen un solo tipo de átomos, su número de oxidación es 0. Bien, entonces es la regla más básica esa, que nos dice que siempre que esté un elemento sin combinarse con otro elemento adicional, su número de oxidación va a ser 0. Yo lo veo solito, pues le asigno el 0 como número de oxidación. Y el número de oxidación se asigna siempre en la parte superior del elemento, ¿sí? Bien, continuamos. Excepto que veáis que sean iones, por ejemplo. Este hierro así es 0, pero si se encontrara de esta manera ya no está en su estado fundamental. Entonces su número de oxidación ya no es 0. Ahora será el de esta valencia, ¿vale? El de este numerito. Este es el número de oxidación, más 2. Esos casos tendrá que tener la indicación de que no es un elemento neutro, o sea, va a tener por ahí una carga. A eso no se le llama átomo, se le llama ion, ¿sí? Entonces, siempre que haya un ion, pues la carga de ese elemento solo va a ser la carga que nos están indicando del mismo ion, ¿no? Os pongo otro ejemplo. Os pongo el cloro con una carga negativa. Ese cloro, ¿vale? Solo hay un átomo y tiene una carga, ¿vale? Pues el número de oxidación será el de la carga, es decir, menos 1. Seguimos. El número de oxidación de los elementos alcalinos, es decir, de los del grupo 1 de la tabla periódica, es más 1. Os lo escribo. Entonces, los alcalinos, ¿vale? Los que se encuentran en el grupo 1 de la tabla periódica, nos acordamos, ¿no? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Todos estos tendrán número de oxidación más 1 cuando se encuentren combinados. Mucho ojo, porque si os pongo el sodio solo, ¿vale? Sin combinar, es de este tipo de aquí. Sería número de oxidación 0. ¿Vale? Pero si se encuentra combinado, ya no tendría número de oxidación 0. Por ejemplo, en este compuesto de aquí, el sodio sabemos que tiene número de oxidación más 1. Pues lo ponemos aquí arriba. Vamos a calcular también ahora el del azufre, porque cuando sepáis el número de oxidación de uno, ya podéis calcular el del otro. Os explico cómo se hace. Lo que haríamos es multiplicar este número de aquí más 1 por el número de sodios que haya. Hay 2, ¿verdad? Pues hacemos 1 por 2 más 2, ¿vale?
Y este compuesto es neutro, al final no tiene ni carga positiva ni negativa. Entonces, este más 2 tendrá que verse compensado por el azufre, por el número de la oxidación del azufre. Entonces, para que esto al final sume 0, el azufre tendrá que haber aportado un número de oxidación menos 2, ¿vale? Como solo hay un azufre, todo ese azufre ha aportado ese menos 2. Por tanto, el azufre, su número de oxidación será el menos 2. Siempre en un compuesto, ¿sí?, la suma de cargas de los números de oxidación debe dar 0. Esa es otra regla que por ahí van a encontrar ustedes en el libro. Siempre que sea un compuesto, cuando yo asigne los números de oxidación, ya al sumar todas las cargas, siempre me debe dar 0, ¿sí? En este caso el sodio fue más 1, ¿por qué? Porque se trata de un metal alcalino, se encuentra en el grupo 1A, y cualquier elemento que se encuentre en el grupo 1A siempre va a ser más 1, ¿ok? Seguimos. Los que importan son estos que pongo aquí arriba, ¿vale? Estos simplemente son cálculos para hallar todos los números de oxidación. Os comento otro grupo. Los alcalinos del grupo 1, número de oxidación más 1. Los alcalinotérreos, grupo 2 de la tabla periódica, número de oxidación más 2. Así de fácil. Vale, lo tenéis aquí escrito. Y en el grupo 2 ya sabéis que están berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Pues todos estos combinados tendrán número de oxidación más 2. Por ejemplo, este compuesto de aquí. El magnesio ya sabemos que tiene número de oxidación más 2. Pues se lo ponemos aquí arriba, ¿vale? En cuanto veamos un alcalino o un alcalinotérreo, le ponemos directamente el número de oxidación. Y ahora, si nos acordamos de aquí arriba, lo que hacemos es multiplicar este más 2 por el número de magnesios que hay, ya que hay 1. Entonces, más 2 por 1, más 2. Como es neutro, aquí la suma tendrá que dar 0. Entonces, el azufre tendrá que haber aportado menos 2. Como solo hay un azufre, pues ese menos 2 lo va a aportar todo entero este azufre. Entonces, el número de oxidación del azufre es menos 2. Y ya tendríamos los dos números de oxidación de los dos elementos que aparecen. Perfecto, vámonos con otro. Ahora nos vamos a ver lo del número de oxidación del hidrógeno. El hidrógeno combinado con un metal, su número de oxidación es menos 1. Y si está combinado con un no metal, su número de oxidación es más 1. Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, con un metal, este de aquí. Entonces, el del hierro no lo sabemos, ¿verdad? No está en ninguno de estos, no lo sabemos, pero el del hidrógeno sí. El del hidrógeno combinado con un metal es menos 1. Entonces, la valencia del hidrógeno es menos 1. Pero ahora acordaros que hay que multiplicar menos 1 por 3. Y aquí nos quedará menos 3. Acordaros que el número de oxidación del hidrógeno será el menos 1, ¿vale? Pero como hay 3 hidrógenos, pues aportarán menos 3 a la molécula. Este al final tiene que salir 0. Entonces el hierro ha tenido que aportar 3 positivos. ¿Qué ocurre? Que como solo hay un hierro, ese hierro ha tenido que aportar todas esas cargas positivas. Entonces, el número de oxidación del hierro es más 3. Vamos. Bien, ahí es muy importante que lo que está poniendo ahí en rojo es una suma que está haciendo aparte. Los números de oxidación son los que ponen en verde arriba de cada elemento. Si la pregunta fuera, ¿cuál es el número de oxidación del hierro? Ah, pues es más 3. ¿Y del hidrógeno? Ah, pues es menos 1, ¿no? Esos son los números importantes de números de oxidación. Cuando el metal se une a hidrógenos, se le conoce como hidruros metálicos, ¿sí? En ese caso, el hidrógeno siempre va a trabajar con menos 1. Cuando el hidrógeno se una a no metales, siempre va a ser con más 1. Esa regla hay que aprenderla, ¿no? Seguimos. Vamos con otra ahora de un no metal. Por ejemplo, el CH4. Voy a borrar esto porque esto ya no nos interesa, solo nos interesarían estos de aquí arriba. El CH4. Lo mismo, el del carbono no lo sabemos, ¿vale? No está en ninguno de estos. Sin embargo, sí sabemos el del hidrógeno, que en este caso, al estar combinado con un no metal, porque el carbono es un no metal, el número de oxidación del hidrógeno es más 1. Más 1 por 4, más 1 por 4, más 4. ¿Vale? Esto tiene que salir 0, luego el del carbono menos 4. Como solo hay un carbono, este menos 4 lo aporta entero este carbono. Luego veremos alguno en el que no ocurre esto, ¿vale? Entonces el número de oxidación del carbono menos 4 y el del hidrógeno más 1. Ya lo tendríamos, ¿vale? Así de fáciles son los del hidrógeno. Vamos ahora a ver los del oxígeno. Vale, vamos allá. Entonces, para un óxido lo primero que tenemos que saber... Vale, entonces para el oxígeno
si es óxido, su número de oxidación va a ser -2. Ojo, que si es peróxido va a ser -1. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es distinguir si es óxido o peróxido. Normalmente estos nos los ponen para ajuste redox. Sin embargo, os los comento por si acaso porque siempre se comenta lo del número de oxidación con los peróxidos. Si no sabéis diferenciar un peróxido de un óxido, os dejo el vídeo en la descripción. Vale, pues entonces, estos dos son óxidos y este peróxido. En los óxidos, el oxígeno actúa con valencia -2, ¿vale? Este es un oxígeno y este también es óxido, ¿verdad? Pues este oxígeno actúa con valencia -2. ¿Y ahora qué hacemos? Multiplicamos este -2 por 3, -6. ¿Vale? Entonces, el hierro, para que este compuesto sea al final neutro, ha tenido que aportar 6 cargas positivas. Mucho ojo, porque ahora hay 2 hierros. ¿Qué ocurre entonces? Que cada uno de ellos, ¿vale?, aporta +3. Y así al final llegaremos a +6. O lo que es lo mismo, dividimos. Para subir, dividimos. +6 entre 2 más 3. Fijaos que si lo hubiéramos hecho al revés, hacemos +3 por 2, 6. Lo que nos tiene que dar aquí abajo. Entonces ya tenemos que el número de oxidación del hierro aquí es 3 y el del oxígeno es -2. Vamos en este caso de aquí. Mira, lo voy a cambiar para que veáis una cosa. Fijaos que el oxígeno tiene un número de oxidación -2, eso lo sabemos, y entonces -2 por 1, -2. Y ahora el hierro tiene que aportar 2 cargas positivas. ¿Qué ocurre? Que como solo hay un hierro, ese hierro las aporta. Entonces el número de oxidación de ese hierro es +2. ¿Vale? Fijaos que +2 por 1, +2. ¿Os habéis dado cuenta que el número de oxidación del hierro ha cambiado? Eso quiere decir que ha cedido o ha ganado electrones, ¿vale? Para que veáis que un mismo compuesto puede tener diferentes números de oxidación. En este de aquí, el hierro tiene número de oxidación +3, en este +2, en este 0, ¿vale? Que veáis que puede variar, ¿vale? Puede variar. En el hierro varía, pero habéis visto, por ejemplo, que en los alcalinoterrios no varía, y en los alcalinos tampoco. Esto es lo que nos va a dar las pistas para hallar los que sí varían. Por ejemplo, aquí el oxígeno, como ya lo sabemos, podemos calcular el del hierro, que sí varía. ¿Vale? Venga, vamos con este en un momento, que los peróxidos nos salen mucho. Entonces, este es un peróxido. Entonces, el oxígeno actúa con valencia -1, ¿vale? Cosa rara porque normalmente van a ser óxidos. Y van a actuar el oxígeno con valencia -2. Entonces, -1 por 2, -2. Tiene que ser neutro, ¿verdad? Entonces, aquí el sodio +2. Sin embargo, como hay 2 sodios, cada sodio aportará un +1 y así llegarán a +2. ¿Vale? Que es lo Bien. Haciendo la observación nada más de la cuestión de los peróxidos, cuando el oxígeno de manera diatómica, o sea, de manera que tiene 2 átomos, se une a elementos del grupo 1A o 2A, forma los peróxidos, ¿sí? Entonces, en este caso, el oxígeno se está uniendo al sodio, que es del 1A, entonces, en ese caso, se trata de un peróxido, ¿no? Entonces, oxígeno que se une a elementos del 1A o 2A, forma los peróxidos. ¿Okay? Seguimos. mismo que decir 2 entre 2, 1. ¿Veis que 1 por 2, 2? Como hacíamos aquí, -1 por 2, -2. ¿Vale? Entonces, los números de oxidación, atentos, que son estos que pongo aquí arriba, ¿eh? Los de abajo no. Los de abajo solo estoy echando cuentas para calcular los de arriba, que son los que me interesan. Perfecto. Vamos ahora con unos más complicados. Muy atentos. Los oxiácidos tienen 3 elementos. Pero entre esos elementos conocemos el número de oxidación del hidrógeno y el del oxígeno, ¿vale? Porque en los oxiácidos siempre hay hidrógeno, oxígeno y otro. De este no vamos a conocer su número de oxidación, pero lo vamos a poder calcular. Entonces, os explico. Aquí el oxígeno siempre actúa con valencia -2 y el hidrógeno con +1. Y ahora hacemos lo que hacíamos de multiplicar. -2 por 4, -8. +1 por 2, +2. Entonces, para que esto de aquí al final salga 0, +2 menos 8, menos 6. Pues tendríamos que ponerle aquí un +6. +2 más 6, +8. Menos 8, 0. Perfecto, como solo hay un azufre, ese azufre ha aportado ese +6. Entonces el número de oxidación del azufre en este caso será +6. Si ustedes observan en la tabla periódica, el azufre tiene números de oxidación ahí posibles. Si ustedes observan la clave, en la parte superior de la tabla hay una clave que nos indica qué significa cada uno de los números que aparecen en cada elemento. Busquen el que dice número de oxidación. Para el azufre, ¿cuáles son los números posibles de oxidación? ¿Quién me puede decir?
Acuérdense que el azufre está en el centro más o menos de la... 6, Ajá. 6. ¿Qué otro número aparece ahí? Más 6, 6 3, menos menos 2. Son varios, ¿verdad? Son varios los números que aparecen como número de oxidación posible del azufre. ¿Sí? En este caso, el que corresponde para este compuesto en particular es el más 6, porque con el más 6 logro que la suma de cargas me dé 0 y eso siempre debe ocurrir en un compuesto. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. ¿Vale? Así se hallan los de los oxiácidos. Hacemos otro. El hidrógeno más 1, el oxígeno menos 2. Y ahora multiplicamos. Más 1 por 3. ¿Quién me puede decir con cuánto va a trabajar ahí el fósforo? Pueden abrir micrófono y decirme con cuánto trabajaría el fósforo. Acuérdense que el fósforo es la letra P, ¿no? Y necesitamos lograr nosotros que la suma de cargas nos dé 0. ¿Con cuánto sería? 3 Más 3, ¿verdad? Más 3. ¿Sí? En este caso de asignación de números de oxidación es muy importante poner el signo positivo o negativo para saber cómo es la carga, ¿no? En este caso sería más 3. Vamos a ver cómo lo hace ella. Más 3 menos 2 por 3 menos 6. Entonces, este de aquí en medio ha tenido que aportar más 3 para que esto sea neutro. ¿Veis que más 3 menos 6 igual a 0? Pues ya está. Pues entonces, como solo hay un fósforo, ese fósforo aporta ese más 3. Número de oxidación del fósforo, más 3. Vámonos ahora con unos un poco más complicados. Estar muy atentos, ¿vale? Voy a borrar parte de la pizarra. Vale, sé que esto es un poco chapuzas, pero es que quiero dejar todas estas reglas porque ahora mismo nos van a servir. Las oxisadas se componen de metal, no metal y oxígeno. Entonces, nosotros sabemos el número de oxidación del oxígeno, ¿verdad? Porque lo hemos visto antes. El número de oxidación del oxígeno menos 2, a menos que no sea peróxido, ¿vale? Pero este os va a salir muy pocas veces. Entonces, número de oxidación del oxígeno menos 2. Vale, y el del potasio no lo sabemos. Esto es importante porque nos va a facilitar la vida. Luego veremos alguno en el que no nos lo vamos a saber. El del potasio sabemos que tiene número de oxidación nitroso de potasio aquí. Tiene número de oxidación más 1. ¿Vale? Pues teniendo los de estos dos elementos ya podríamos calcular el del cloro. Vamos a ello. Más 1. ¿Cuánto sería para el cloro ahí? ¿Quién me puede decir? ¿6? No pudiera ser 6 porque el oxígeno por sí solo 5. va a dar menos 6, ¿no? ¿Cuánto? Sería más 5, profe. Más Más 5, cinco. ¿verdad? Así es, más 5, correcto. Por Vamos a 1, ver. 1 menos 2 por 3 menos 6. ¿Vale? Pues entonces, para que esto sea neutro, para que se haga 0 la cuenta, al final aquí teníamos que poner un más 5. Más 1 más 5, 6, menos 6, 0. Entonces, ahora aquí al cloro, como solo hay un cloro, su número de oxidación sería más 5. Vale, vámonos ahora con este. Hay varias formas de hacerlo. Yo os voy a explicar una que creo que es la más sencilla. Este de aquí tenéis que saber de qué oxiácido proviene este, ¿vale? Es decir, el número de hidrógenos que tiene aquí. Para eso tenéis otro vídeo y os los tenéis que aprender muy bien, porque si no, no sabréis ni fórmula, y os lo voy a dejar también en la descripción. Entonces, este proviene del H2SO4. Vale, vamos ahora a uno en el que este elemento de aquí no sepamos su número de oxidación. Por ejemplo, el número de oxidación del oxígeno, menos 2. El del azufre, no lo sabemos. El del cobre, tampoco. Estamos en problemas. ¿Cómo lo solucionamos? Hay varias formas. Os explico la que creo que es más sencilla. Tomamos esta parte de aquí, ¿vale? El no metal no, solo el SO4. Y tenemos que saber de qué oxiácido proviene. Para eso también tenéis que estudiaros muy bien los oxiácidos. Este no proviene de este así, este no existe. Tendría que ser así, H2SO4. Y nos lo tenemos que saber. De aquí ya podríamos hallar el número de oxidación del azufre muy fácilmente. Fijaos que es como estos de aquí. El oxígeno menos 2, el hidrógeno más 1,
multiplicamos menos 2 por 4, menos 8, más 1 por 2, más 2. Aquí este tendría que ser más 6 para que fuera neutro y por tanto aquí más 6 también. Ya sabemos el número de oxidación del azufre. Entonces venimos aquí y le ponemos al azufre más 6. ¿Vale? Y ya lo tenemos. ¿Con cuánto va a trabajar el cobre ahí? Alguien que me diga con cuánto podría trabajar el cobre ahí para que de esto nos dé 0. En este caso recuerden que es un solo átomo de cobre, ¿no? Aquí, en el caso de este, eran 2 hidrógenos que ¿Menos trabajaron. 2? Si fuera menos 2, nos va a dar menos 8, menos 2, menos 10, más 6 nos va a dar 0. Acuérdense que aquí la multiplicación es menos 8 más 6. ¿Qué me falta para que me dé 0? Más 2. 2, ¿no? Más 2. 2 positivo. Así es. Entonces aquí tendría que ir un más 2 arriba para el cobre, ¿verdad? Si ya tenemos dos números de oxidación, ya podemos sacar el tercero. Fijaos, menos 2 por 4, menos 8, 6 por 1, 6, bueno, más 6, ¿vale? Y aquí, para que esto al final salga a 0, tendría que ser más 2. Más 2, como solo hay un cobre, ese cobre aporta el más 2. Pues ya tendríamos el número de oxidación del cobre más 2, el del azufre 6 y el del oxígeno menos 2. ¿Vale? Vamos a hacer otro que tiene también un pelín más de complicación, pero ya veréis que lo vais a saber hacer muy bien. ¿Vale? Vamos con este compuesto de aquí. Lo primero que hacemos es lo que hemos hecho también aquí. Coger la parte de la oxidación, es decir, la que hay ahora en medio del paréntesis, en el paréntesis, esta de aquí, y saber de qué oxiácido proviene. Proviene, esto lo tenéis que saber, del H3PO4. Y ahora hallamos el número de oxidación del fósforo, que será el de este de aquí. Vale, el del oxígeno menos 2, hidrógeno más 1 por 3 más 3, menos 2 por 4 menos 8, pues aquí tengo que poner un más 5. Lo hago rápido porque esto ya lo sabéis hacer. Entonces, el número de oxidación del fósforo más 5. Y ahora, antes de poner aquí los números de oxidación, os recomiendo lo siguiente. Que hagáis esta multiplicación. Ponéis hierro 3, ¿vale? Y ahora este 2 influye al fósforo e influye al oxígeno. Entonces hacemos P2O, porque hacemos 2 por 1, 2, y 2 por 4, 8. ¿Vale? ¿Veis cómo ese 2 hemos multiplicado el fósforo y el oxígeno? Porque si os dais cuenta, esto significa que hay 2 de estos. ¿Vale? 2 de lo que hay dentro del paréntesis. ¿Cuántos fósforos hay? 2. ¿Cuántos oxígenos hay? 8. ¿Vale? Así es más fácil. Ahora veréis por qué. Entonces, ahora, el número de oxidación del oxígeno menos 2. El del fósforo más 5 porque lo hemos calculado. ¿Vale? Podría ser más 3, pero en este caso es más 5. Entonces, hacemos ya la multiplicación. Entonces, menos 2 por 8, menos 16. 5 por 2, 10. Más 10. Y ahora aquí, para que esté neutro, este tiene que ser más 6. Ojo, porque ahora tenemos 3 hierros. ¿Qué ocurre? ¿Con cuánto tendría que trabajar el hierro para que me dé 0? Acuérdense que tiene que dar 6 aquí para el caso del hierro, ¿verdad? ¿Por qué voy a multiplicar el 3 para que me dé 6? 2. 2 positivo, ¿verdad? Más 2. Así es. Que cada hierro entonces va a aportar un más 2, ¿vale? O lo que es lo mismo, 6 entre 3 más 2. Cuando vamos hacia abajo multiplicamos, cuando vamos hacia arriba dividimos. 6 entre 3, 2. Ya tenemos los números de oxidación de todos estos elementos. Vale, chicos, pues esto es todo lo que os tengo que contar. Espero que lo hayáis entendido. Bien, entonces, toda la explicación que dio ella realmente está aplicando las reglas que les comentaba ahorita, que se encuentran en el libro. Déjenme lo comparto. Les comentaba entonces que aquí en el libro, en su libro de química, a partir de la página 236, ¿verdad? Fue la que les dije. Aquí está. A partir de la página 236 hay que leer esta información que viene aquí
y cómo nos hace referencia a la cuestión de las valencias o los números de oxidación de acuerdo al grupo donde se encuentren. Ahorita nos decía ella que del 1A siempre van a trabajar con +1, del grupo 2A siempre van a trabajar con +2, aquí está del grupo 3A siempre con +3, el grupo 4A puede ser 4 positivo, 4 negativo, del 5 -3, del 6A -2, del 7A -1, ¿sí? Y estos que están aquí, estas reglas que están aquí de forma de puntos, dice, el número de oxidación de un elemento libre es 0. Era lo primero que nos explicó ella ahí, ¿verdad? El número de oxidación del oxígeno es -2, excepto cuando forma peróxidos, que sería de -1. ¿Cuándo forma peróxidos? Cuando el oxígeno se une a elementos del grupo 1A o 2A. Son los casos especiales del oxígeno. Luego, el número de oxidación del hidrógeno en la mayoría de los compuestos es de +1, excepto cuando forma hidruros metálicos. ¿Sí? Cuando forman hidruros metálicos, por lo general va a ser cuando el hidrógeno se une a elementos del 1A y 2A también. En ese caso trabajaría con -1 el hidrógeno. ¿Sí? También nos manejaba ahí cuando son metales o no metales, ¿no? Luego, el número de oxidación de los metales alcalinos siempre es +1. El número de oxidación de los metales alcalinos tercios, que es la segunda columna, siempre es +2. ¿Ok? El número de oxidación de un ion es igual a su carga. Por ejemplo, este ion OH, pues la carga que yo ponga aquí no va a sumar 0, va a dar la carga del ion que está aquí a un ladito, que en este caso es -1. ¿Sí? La suma de los números de oxidación de los elementos que forman un compuesto siempre es 0. Es una de las reglas básicas, ¿no? ¿Ok? Y aquí vienen algunos ejemplos ya resueltos de cómo lo fue haciendo. Aquí, por ejemplo, era el sodio que le puso +1. ¿Por qué? Porque pertenece a los alcalinos. El oxígeno que trabaja con -2. Y fue deduciendo que pues el azufre tiene que trabajar con +6. Así como este es ejemplo, hay otros dos más. ¿Sí? Y a ustedes les va a corresponder hacer esta actividad que está aquí. Está seleccionada como tarea ahí mismo en Classroom. Y es que ustedes en una hoja aparte hacen todos los cálculos y aquí ya nada más me van a vaciar con qué número de oxidación trabajan estos elementos, ¿sí? Para formar este compuesto, ¿no? O sea, el numerito que le ponemos aquí arriba, ustedes me lo ponen aquí al ladito en esta tabla, ¿no? ¿Sí? Si el potasio, por ejemplo, ya saben ustedes qué número va a ir ahí, ¿verdad? ¿Qué número iría aquí en este primer recuadro? 1. Ajá, pero recuerden que no voy a poner solo el 1, ¿verdad? Voy a poner +1. +1. +1, ¿sí? Y aquí en el oxígeno, ¿cuánto voy a poner? +2. No, el oxígeno no trabaja con +2. -2. -2. Hay que recordar la regla del oxígeno, es siempre -2, excepto cuando forma peróxidos que trabaja con -1. ¿Ok? Bueno, entonces, este tema, como les digo, es importante que ustedes revisen bien esta información, les digo, desde la página 236 a la página 240, para que quede bien claro, ¿no? Cuáles son las reglas que nos explicaron ahí en el video. Igual pueden volver a poner el video y checar bien la información, ¿no? El chiste es que ustedes puedan dominar eso, porque con base en esos números de oxidación es como se dan los nombres de los compuestos. Entonces, si no sé asignar el número de oxidación, pues no voy a poder saber dar el nombre correcto. ¿Ok? Entonces, ya el próximo lunes ya entraríamos de lleno a ver cómo se nombran los diferentes compuestos. Hay varios sistemas, son 3 los sistemas que se usan para nombrar compuestos inorgánicos, pero solo vamos a ver el que se conoce como UPAC, ¿sí? Que es el más aceptado internacionalmente, ¿no? Bien, pues yo creo que sería todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario antes de irnos. Recuerden que este libro de química está en la parte inicial de la sección de Classroom, ¿no? La tarea aquí está abajo ya, que es esta que está aquí. Del libro de texto de Química 1, que está al inicio de la sección de trabajos, imprime o copia la actividad 2 de la página 240, ¿no? Y realiza la actividad, aquí me la van a subir, ¿no? Ya está asignada la tarea. ¿Ok? ¿Algún comentario, duda, jóvenes? Antes de irnos. ¿No? Bueno, entonces, nos vemos mañana a las 10:50 con nuestra clase, el inicio igual de tercer periodo de matemáticas.
El tema que vamos a ver mañana se llama ecuaciones lineales. Es un tema interesante por ahí para que aprendan a resolver ecuaciones lineales, ¿no? Sale con entonces los dejo. Es esa tarea nada más y nos estamos viendo. Les encargo leer bien esas páginas que les comenté, ¿no? ¿Sale? Se cuidan. Nos vemos. Bye, profe, Bye, gracias. profe. Bye, profe. Hasta luego. Adiós, gracias. Profe.